el foco puesto sobre todo en Francia y los problemas para Macron. Si te parece, Eduardo, me gustaría empezar por esta cuestión, el batacazo en las elecciones europeas que se dio Macron y los rumores que han salido en las últimas horas de que incluso podría dimitir. Ha salido al paso, pero siempre se dice, no, cuando el río suena, agua lleva. Parece que algo está pasando en Francia y sobre todo parece que las elecciones del próximo 30 de junio pueden ser el final de Macron. Sí, espera un momento. Antes a otra persona, porque creo que estoy teniendo... Sí, enseguida hablamos con Eduardo. Francisco José, si te parece, te traslado a ti esta cuestión, esta pregunta. ¿Qué esperas de Macron de cara a las elecciones y los problemas que hay en Francia? Parece que Le Pen va a arrasar, ¿no? Igual que ha sucedido en las elecciones europeas. Me preguntas a mí, pero el que está en el cuadro ahora. Ahora ya estamos. Yo creo que todos estos movimientos siempre hay que interpretarlos en clave interna. El eco que puedan tener en política internacional es limitado y además el sistema electoral francés pues es muy particular. Sabemos que es a 2 vueltas y que tradicionalmente en la primera vuelta puede haber paridad o incluso superioridad de un partido sobre otro, pero en la segunda vuelta tradicionalmente suele converger un número de partidos para intentar formar un cordón sanitario sobre el que determinan que no puede representar los intereses de Francia, que en este caso sería Alianza Nacional. Bueno, pues pendientes de lo que sucede en Francia. Sergio, ahora sí te pregunto a ti, ¿cómo ves esta cuestión? ¿Cómo ves los problemas para el presidente francés, Emmanuel Macron, la resaca de las elecciones europeas, sobre todo el auge, en este caso, por parte de Marine Le Pen, ¿no? Parece que a Macron le crecen los enanos también después de involucrarse cada vez más en el conflicto en Ucrania. Bueno, yo creo que en el caso de Macron tenemos que tener en cuenta que eran unas elecciones europeas y yo creo que en el momento en el que él convoca las legislativas, para empezar, él sabe que es intocable en esas elecciones. Otra cosa es que él limita, pero esas elecciones a él no le afectan en su cargo. Y yo creo que lo que quiere es, como bien he comentado antes, pues que en una segunda vuelta haya un cordón sanitario, porque posiblemente Macron considera que este voto de castigo se da a nivel europeo, pero no considera que los franceses vayan a volver a votar de esa manera o que se arriesguen a votar a Le Pen y a darle una mayoría dentro del Parlamento francés. Yo creo que la estrategia va más por ahí y sí que considero que con el tema de Rusia pues está cometiendo algunos errores y no sé hasta qué punto valora la respuesta de la ciudadanía. Bueno, pues un Macron que ya de por sí tiene problemas internos. Hemos visto, por ejemplo, las protestas de los agricultores, ¿no? Que han sido masivas. El propio Macron ha tenido que salir corriendo de alguna de ellas. También, como estamos hablando, ¿no? Su participación, su involucración en el conflicto en Ucrania, pues parece que le está pasando factura. No ha sido el único. Hemos visto también un Scholz en Alemania bastante discutido. Eduardo, por esto te quiero preguntar, ¿cómo ves la postura de Emmanuel Macron y también este repaso, ¿no? Este rejonazo que se ha llevado a las elecciones europeas? Quiero preguntarte por esto, ¿cuánto tiene que ver la participación en el conflicto en Ucrania con los resultados que hemos visto el pasado domingo? Si crees que les está pasando factura a los líderes europeos. Yo creo que sí les está pasando factura esa alineación en contra de Rusia. En estos momentos la opinión pública se ha vuelto contra ellos. Una de las razones por las cuales Emmanuel Macron ha convocado elecciones no es otra sino la de alinear un poco al país en torno a un aspecto tan determinante como pueda ser un conflicto militar. Bueno, pues enseguida recuperamos a Eduardo. Nos estaba hablando. Y me parece que ya te tenemos, Eduardo. Sí, estamos hablando precisamente de esto, ¿no? De la factura que les está pasando a los líderes europeos, sobre todo a Macron, que quizás ha sido el más proactivo en este sentido, pues el hecho de participar en el conflicto en Ucrania. Claro, Macron tiene una voluntad muy decidida de
reconsiderar la postura europea frente a la contestación a Rusia en su conflicto en Ucrania. Bien, o su guerra, lo podemos definir como queramos. Bien, si se encuentra con que la opinión pública le contesta, no comparte ese punto de vista, sus opciones, sus políticas internacionales pues quedan en entredicho. Yo creo que detrás de esta convocatoria de elecciones hay una voluntad de alinear tanto a la opinión pública como al gobierno cara a un futuro. Eso es obvio. En segundo lugar, hay un aspecto también importante, y es que la guerra ya se está cobrando vidas. No se habla mucho de ellos, pero se está cobrando vidas francesas. Bueno, y todo lo francés que puede ser un miembro de la Legión extranjera cuya obligación es, en principio, no ser francés, para formar parte de ella, al menos no entre la oficialidad, ¿no? Este hecho de las pérdidas pues acabará siendo conocido por la opinión pública y irá a más si el conflicto se enquista como lo está. Hay otro aspecto que también es muy importante, lo ha señalado el teniente general, ¿no? Y es el hecho de esa segunda vuelta. Esa segunda vuelta que permitiría a Macron pues señalar a Le Pen y a su partido como la gran amenaza frente al resto de Francia. Con lo cual tampoco lo tiene tan perdido como se pueda pensar a la hora de convocar unas elecciones. Hay otro aspecto muy importante y es la necesidad de un entendimiento con Alemania. Pensemos que en Alemania la socialdemocracia, bueno, pues se va a tener que entender, lo quiera o no, en muchos aspectos con el segundo partido, que es ultraconservador, entendido como se entiende ahora el concepto este en la política europea. De una manera bastante curiosa, porque pensemos que la líder del partido conservador alemán pues no deja de ser una señora que vive con otra señora y al mismo tiempo ha trabajado para Goldman Sachs, un importante banco judío, con lo cual el concepto de extrema derecha también es más confuso. Y luego hay un aspecto que no se ha señalado, pero que es significativo, y es que Francia tiene las Olimpiadas a la vuelta de la esquina y no quiere ruidos en casa, no quiere problemas, quiere que todo salga bien. Incluso en su momento propuso una tregua durante las Olimpiadas en la guerra de Ucrania. Bueno, yo creo que ese aspecto también es importante y a tener en cuenta.